Pero muy buenas noches, bienvenidos al Desorden Mundial, el programa internacional de Crónica HD. Tenemos hoy de todo, así viene esta semana, pero vamos para allá que te cuento. Bueno, todos estuvieron pendientes de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, el país libre, el referente de las democracias, que tuvo que esperar desde el martes al sábado para definir presidente. Es así, espera un poquito, que ya te lo vamos a contar, pero te decía que pasó de todo. Bueno, efectivamente pasó de todo y acá vamos a tratar de contarte de lo que se habló y de lo que no se habló. ¿De qué no se está hablando, por ejemplo? Del Brexit. Hace 4 años que hubo un referéndum que dice que el Reino Unido se va de la Unión Europea, o que la mayor parte de los países que integran el Reino Unido se va de la Unión Europea, pero todavía no se fue. Ahora, se viene la fecha límite. ¿Qué pasará? Ya te lo contamos. Vamos a hablar del anime. Por eso de que te decimos de que no toda la diplomacia, no todo es diplomacia en las relaciones exteriores, no todo es solemnidad. Bueno, ¿por qué el anime? Es un dibujito japonés que generó hasta una cultura que se replica en todo el mundo. Va a estar aquí. Vamos a dar una vuelta por el mundo también para contarte de otra manera esas cositas que quedaron afuera. Y por supuesto, vamos a empezar hablando de Estados Unidos, porque te decíamos, es fresquita la resolución. Ahora, ¿es resolución? Lo cierto es que por ahora lo que tenemos es uno de los 2 candidatos que se ha asignado ese lugar. El otro, ya vamos a ver cuál fue la reacción, pero te mostramos qué es lo que dijo Joe Biden, el candidato que acá en el Desorden Mundial la semana pasada te dijimos que iba a ganar, ¿sí? Bueno, Joe Biden asumió la presidencia, dijo ser presidente electo, cambió su estatus de Twitter y lo que dijo en su primer discurso fue esto que te mostramos acá, mirá. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Veíamos ahí a Joe Biden, presidente electo, y a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Y aquí está con nosotros María Constanza Costa. ¿Qué tal, Costi? Javi, buenas noches. Bueno, Kamala decía que iba a ser la primera, pero no la última. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes, todos parecen haber aceptado que Biden es el ganador, las tapas de todos los diarios, pero hay alguien que no se resiste a haber perdido, ¿no? Es también un poco el protagonista de estos días y, bueno, de esta noche también. A ver qué es lo que decía Donald Trump sobre esto. A ver. Yo gané, decía, ¿no? Gané esta elección por un montón, por un montón. Y acá una aclaración. Twitter le dice, las fuentes oficiales no dijeron que haya ganado, ¿eh? Y otro tuit más que puso Donald Trump después. 71 millones de votos legales. El presidente incumbente, el presidente que está ahora en ejercicio, con más votos de la historia. ¿Es verdad o es mentira esto? 78 millones de votos legales. Él dice que los de Biden no son legales, que llegaron después, que llegaron por correo. Lo hablábamos la semana pasada también, Javi, ¿no? La estrategia de decir los votos que valen son los que se emitieron el martes, que son en la mayoría republicanos y que los votaron a Trump. Bueno, él siguió así fuerte en esa estrategia y bueno, se mantiene ahí, ¿no? Él ganó la elección. Los votos legales son los míos, ¿no? Es una estrategia. Si gano yo, ¿está todo bien? Si pierdo... Una estrategia de gran parte de la derecha, te digo, ¿eh? No solo de Trump. Reconozco lo que me favorece, lo que no. Pero te contaba antes sobre la cuestión de las mujeres, ¿no? Cómo avanzaron las mujeres. Tenemos unas fotos, te quería mostrar, por ejemplo, lo que pasó con Sarah McBride, la primer senadora estatal. Bueno, acá lo que vemos es Alexandria Ocasio-Cortez y el escuadrón de mujeres demócratas, las que Trump, recordemos, las envió de vuelta a su país. Son todas de Estados Unidos, pero las envió de vuelta a su país porque tienen ascendencia inmigrante, ganaron las demócratas y acá vemos a Sarah
Sarah McBride, que es la primer senadora estatal trans, con lo cual también son unas elecciones donde se amplía la igualdad, ¿no? Donde se amplían las oportunidades, como bien lo decía Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer negra. Así que bueno, y bueno, acá vemos un poco el voto latino, también cómo se fue distribuyendo. En Florida, recordemos, lo decíamos también la semana pasada, Javi, en el informe, la importancia de Florida. Trump creció en ese estado, justamente por su política, ¿no? Contra Venezuela, contra Cuba. ¿Qué te parece, Costi? Si ahora quiero que repasemos un poco estas placas, pero antes me gustaría, porque me imagino que todos están pendientes, bueno, ganó Trump, ganó Obama, pero la pregunta es, ¿esto en qué me afecta? Nosotros en el Desorden Mundial te decimos siempre, te contamos lo que pasa afuera, pero incide acá. ¿Te parece que les mostremos a la gente? Ganó Biden, pero también un poco ganó Obama. Bueno, es un buen punto. Los furcios en el vivo que de alguna manera trasuntan lo que te va a contar este informe. ¿Qué puede esperar América Latina de Joe Biden? Míralo acá. Los demócratas y América Latina. Unidos deja atrás la era de Donald Trump y con ella la relación que el presidente tuvo con América Latina. Durante su presidencia, Trump visitó la región una sola vez. Fue en 2018 cuando participó del G20, que se llevó a cabo en Buenos Aires, pero a pesar de no estar físicamente, su presencia se hizo sentir. La agenda del presidente republicano para la región tuvo como eje principal la seguridad. Priorizó cuestiones como el narcotráfico o las migraciones, temas que le servían para reforzar su discurso en la política doméstica. Ahora que los demócratas regresan a la Casa Blanca, ¿qué puede esperar América Latina? El presidente electo Joe Biden es un conocedor de la región y para imaginar sus políticas hacia el sur puede tomarse como referencia el periodo que ofició como vicepresidente de Barack Obama entre 2008 y 2016. En sus últimos años incluso le tocó hacerse cargo del vínculo con Centroamérica, mientras el gobierno estadounidense veía con preocupación el crecimiento de la influencia china y rusa, la amenaza de Corea del Norte y las guerras en Oriente Medio. Realizó numerosas visitas de Estado y cultivó relaciones con los líderes centroamericanos. Además, apoyó iniciativas de ayuda financiera para evitar las migraciones masivas, una política conciliadora y pragmática que caracterizó a la administración Obama. El gobierno demócrata que se inició en 2008 de la mano del primer presidente afroamericano coincidió con la consolidación de gobiernos progresistas en la región. Obama se encontró con una América Latina que le había dicho no al ALCA en 2005, que había logrado mejorar sus índices económicos y sociales y que había apostado por construir herramientas regionales como UNASUR y CELAC, organismos que habían sido creados con el objetivo explícito de consolidar una capacidad negociadora sin la influencia de Estados Unidos frente a un mundo multilateral en el cual emergen nuevas potencias. Obama no demostró especial interés en la región, pero el periodo histórico tampoco estuvo libre de tensiones. Basta recordar que en 2013, Evo Morales expulsó de Bolivia a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, al acusarla de injerencia política y de conspirar contra su gobierno. Pero el dato que seguramente quede para la historia es que fue Obama quien en el cierre de su gobierno buscó normalizar las relaciones con Cuba, un hito que inmediatamente fue revertido por Trump. El gobierno de Biden comienza con una América Latina muy diferente a la de 2008. Los gobiernos progresistas ya no predominan en la región. La mayoría de los países se encuentran en recesión y el endeudamiento externo vuelve a estar en agenda. Una Casa Blanca liderada por Biden va a tener como objetivo fomentar el compromiso en el plano internacional frente al cambio climático a nivel global y la protección del medio ambiente. Durante el primer debate presidencial, Biden propuso la creación de un fondo internacional de $20.000 millones para preservar la Amazonía en Brasil y dijo que el gobierno de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, enfrentaría consecuencias económicas si no logra frenar la deforestación. Bolsonaro respondió vía Twitter con un comunicado que aseguraba que la soberanía no era un asunto negociable. Frente a problemas concretos como la crisis venezolana, existe la posibilidad de que el gobierno establezca negociaciones con Nicolás Maduro con el objetivo de llevar adelante elecciones, al mismo tiempo que se espera que reanude las relaciones con el gobierno cubano que Trump se encargó de congelar.
En relación con los migrantes, un tema en el que Trump apostó a la mano dura, Biden promete otro enfoque. Su gobierno propone un paquete de $4.000 millones de ayuda para Centroamérica, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que viven allí y paliar las causas que los hacen viajar al norte. Esta medida no necesariamente implica puertas abiertas a los extranjeros, ya que fue durante la gestión de Obama que se deportaron la mayor cantidad de centroamericanos. Más allá de las promesas de campaña, lo cierto es que Estados Unidos regulará su influencia en la región según los intereses de otras potencias. Todo indica que mientras un ojo mire para abajo, el otro apuntará a China. Recuperar la agenda multilateral para frenar la influencia del gigante asiático puede ser una receta que se repita. Decíamos ahí recién el informe, un ojo hacia China, el otro hacia abajo, hacia América Latina. Y esta placa que veíamos con Costi antes de alguna manera mostraba qué pasa en América Latina. Prestemos atención al informe y a la placa. La mayoría de los votos, el azul, es voto demócrata. Mayoría en casi todos, ¿sí? Las distintas nacionalidades latinoamericanas, menos uno. ¿Quién? Los cubanos. ¿Por qué? Porque se teme que Biden vuelva a regresar a la normalización de las relaciones, las que veíamos recién en el informe. Pero, por ejemplo, mirá a los mexicanos, Javi. Los mexicanos, pensemos en la cuestión del muro, o sea, pensemos cómo votaron los mexicanos a favor de los demócratas. Es que la política exterior de Biden pasa a ser un eje importante porque, por ejemplo, se reanuda, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán. Claro. No lo sabemos, o sea, no va a ser todo igual al legado Obama. Hay una cuestión con el gobierno de Biden. Es un gobierno que suena como de transición, ¿no? O sea, un gobierno que no va a volver a ser lo que era, porque ya no se puede volver a la gestión Obama, el mundo cambió, el país cambió, una sociedad muy polarizada, pero bueno, lo nuevo vendrá quizá con Kamala, o sea, Kamala será la presidenta en 2024, no lo sabemos, pero lo cierto es que, bueno, la política igual va a estar muy hacia adentro, ¿no? O sea, hay un contexto de pandemia, hay un contexto de crisis económica, hablamos de la polarización de la sociedad y hay un Senado republicano, Javi. ¿Ya está confirmado? Hay un Senado republicano, con lo cual Biden va a tener que luchar para sacar las medidas. Recordemos lo que le pasaba a Obama, ¿no? Lo que estuvo luchando por el Obamacare, que al final no le aprobaban el presupuesto. Bueno, te acordarás cuando se cerró la administración pública también. Bueno, se corre ese riesgo también, ¿no? Biden corre el riesgo de gobernar en medio de la tensión. Sí, y en lo que ha pasado en esta pandemia también, digo, en el entorno de Trump decían, la pandemia nos arruinó. Veníamos bien y pasaron cosas en Estados Unidos, que fue la pandemia para Trump. Por eso también el discurso inicial, lo que vimos hace un rato, no solamente era unir, sino decir, vamos a salir de esta situación en la que estamos atravesando. Sí, como Trump no renovó por la pandemia, así como, por ejemplo, Bush padre no renovó por la guerra del Golfo y Carter por la crisis de los rehenes en la embajada. O sea, busca un argumento afuera para haber perdido, pero lo cierto es que no se sabe qué habría pasado, ¿no? Los números le daban bien, la economía le daba bien, pero eso no significaba que vaya a ganar, ¿no? Que se vaya a repetir su reelección. Bueno, y por ahora, lamentablemente, Donald, tendrás que conformarte. Había un chiste por ahí, fuiste despedido por los ciudadanos estadounidenses. Era una frase que a él le gustaba decir cuando participaba de un reality show, El Aprendiz, donde justamente él echaba esa forma que tiene de ser, que fue castigada al parecer en esta elección. Veremos cómo sigue todo esto. Muchas gracias, Costi. Gracias, Javi. Ahora vamos a dar una vuelta por el mundo, ¿te acordás? Ahí vamos. Partes. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Si veníamos de Estados Unidos, decíamos un ojo para abajo, vamos a México, ¿te parece? A ver si el mundo, mi amigo el mundo, nos acompaña a esta vuelta por México. Ahí vamos. Bien, hacemos zoom y entramos a una festividad que se dio el domingo pasado. Fue, el Día de los Muertos, ¿sí? El Día de los Muertos en México, donde es muy importante todo lo que sucede cuando altares, canciones, flores. Es el día en que la gente revive, o por lo menos se cree que los muertos participan de esta festividad. Bueno, México, un país que tuvo 100.000 muertos por el coronavirus. Importante entonces lograr este acuerdo y este momento, pero tuvo que ser virtual por primera vez. El sentimiento va más allá de todo eso y entonces seguramente este Día de los Muertos quedará en la memoria de todos los mexicanos y se festejó de distintas maneras, como estamos viendo aquí a mi lado. Pero esto no fue lo único que pasó en México. Ya vamos a volver. Ahora vayamos a Europa y vayamos también antes a Afganistán,
¿Por qué vamos a Afganistán? Porque el fundamentalismo islámico atacó de nuevo. Un atentado en la Universidad de Kabul con 22 muertos y 40 heridos. Fue reivindicado por ISIS, ¿sí? Hacía mucho que no escuchamos o que no dábamos tanta bola a estas historias porque parecían haber bajado. Pero dicen, aquí estamos. Un terrorista se inmoló y 2 se enfrentaron a tiros durante un acto que el gobierno estaba haciendo en la universidad, justo en el contexto de una negociación de paz con los talibanes. Y el mismo día también, en Viena, el lunes, un hombre abrió fuego en una zona de bares y mató a 4 personas. También el Estado Islámico aquí se lo reivindicó. Dijo, fue un soldado del califato. Veremos cómo sigue. Creíamos estar lejos de aquellos primeros años del siglo XXI que tanto nos asustó. Y por ahora eso es una herida que no ha cerrado. Salgamos, entonces, ahora estábamos por Austria, quedémonos en la zona, quedémonos en la Unión Europea, vayamos a los Países Bajos, un lugar donde pocos van en tren en este marco de pandemia y de cierre, pero seguro cada vez menos van en avión. Y ese es uno de los puntos a pensar. ¿Qué anunció el gobierno de Países Bajos? Un rescate a KLM. KLM, una de sus grandes aerolíneas, va a implicar una inversión de 3.400 millones de euros. En la misma semana, España anunció un rescate de 475 millones de euros de Air Europa. Parece que la segunda ola de COVID también trajo una segunda ola de rescates, porque en la primera ya habíamos escuchado que Alemania rescató a Lufthansa y que Portugal había rescatado a TAP. Bueno, esperemos que rápidamente podamos salir de estas y que no nos haga falta más rescates y sobre todo que se pueda recuperar la normalidad. Volvamos a América Latina. Vamos a Perú, donde hubo una buena en uno de los países más golpeados del mundo por el coronavirus. ¿Por qué? Reabrió el Machu Picchu, esa tierra ancestral que es muy importante para el turismo. Piensen que 1,5 millones de turistas al año visitan el Machu Picchu. Así que con todos los protocolos se reabrió con un gran show. Pero no nos olvidemos que en Perú hay 1.050 muertos cada 100.000 habitantes. El peor país de América Latina y por eso todavía la cautela. Pero ir volviendo a la normalidad es un buen gesto y vemos cómo la segunda ola está en Europa. Aquí en América Latina el deseo de todos es no tener que llegar a esa segunda ola. Veremos cómo sigue esto. Otra vuelta para Europa, de acá para allá. Porque vamos a Dinamarca, donde la preocupación sigue. Hay alarma y sacrificio de bisones. ¿Qué son los bisones? Esos animales que muchos usan como tapados, lamentablemente, y que representan 700 millones de euros para Dinamarca. Bueno, ¿qué pasó? Encontraron que los bisones hacían una mutación del coronavirus. Una mutación que generaba los mismos síntomas, pero que los anticuerpos que tenemos ahora los humanos desarrollados al coronavirus no pueden salvar de esa mutación de los bisones. Entonces van a sacrificar 15 millones de bisones. Esto es una noticia que preocupa, pero que trató, o por lo menos Dinamarca dice haberla agarrado a tiempo. Esperemos que así sea por el bien de todos, como bien decíamos. Bueno, hasta acá esta vuelta por el mundo. Pero ahora volvemos a la región otra vez para hablar de, creo que, la noticia más importante para América Latina. Hoy asumió Arce. Lo hizo hoy formalmente y en la Asamblea Legislativa, pero ayer ya lo había hecho en Tiwanaku, que es también la zona ancestral al salir el sol, como solía hacer Evo Morales. Estuvo Luis Arce, estuvo también David Choquehuanca. En este regreso de la fuerza del MAS al gobierno, lo que ha habido es recuperar aquellos valores. Hablábamos en el Desorden Mundial hace ya unos meses sobre los gestos que había tenido la dictadura de Áñez, que era, bueno, quemar la bandera huipala, entre otras. Y hoy se reivindicó ese gesto con la asunción, primero espiritual y ancestral, hoy en la Asamblea Legislativa. Volvió la democracia en Bolivia y es algo para celebrar también aquí en el Desorden Mundial. No queríamos dejar de mencionarlo, pero otra cosa que dijeron y que también nos trae la Argentina es la importancia de los órganos regionales políticos. Arce dijo, vamos a apostar a la CELAC y al UNASUR. Casualmente en Argentina, en estos días se estuvo hablando de la importancia de esos acuerdos y algo de eso se estuvo discutiendo en la Comisión Mercosur. ¿Por qué es importante que nos unamos entre los países de la región? Mirá este informe. El componente comercial del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea tiene ciertas características.
Si bien, en términos estrictamente técnicos, es un acuerdo viejo porque el mandato negociador que tuvo la Unión Europea es de la década del 90, desde otros puntos de vista es un acuerdo que llamamos de nueva generación. Es decir, que contempla un espectro de temas mucho más amplio que lo que es el comercio de bienes tradicional. Compras públicas, servicios, propiedad intelectual, normas medioambientales, que evidentemente, según cómo lo interpretemos, limitan la soberanía regulatoria de los Estados, en primer lugar. En segundo lugar, se trata de un acuerdo desequilibrado y asimétrico. Esto es evidente entre regiones que tienen profundas asimetrías de desarrollo, productivas y de capacidades públicas para proteger o para impulsar, estimular a sectores considerados sensibles. Esto no es un problema, digamos, los acuerdos no son ni buenos ni malos, incluso entre regiones asimétricas. Son buenos o malos según las condiciones en las cuales se negocia. Un acuerdo como el negociado en junio del año pasado, considerando dos regiones asimétricas cuando en realidad son dos regiones simétricas cuando en realidad son regiones asimétricas, es un acuerdo perjudicial para la región de menor desarrollo relativo. Cuidar las relaciones regionales acá y también en la Unión Europea, y de eso te vamos a hablar acá en el Dale Bola. ¿Por qué el Reino Unido se va, o se iba, o se irá? Mirá el informe. Brexit, un divorcio turbulento. Todos los divorcios son así. Primero la ruptura y después la negociación para el futuro. Eso es lo que está pasando ahora mismo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ya va casi un año desde que se concretó el Brexit y las dos partes todavía no llegaron a un acuerdo para ver cómo seguirá la relación. Si no lo consiguen antes de la fecha límite de fin de año, millones de ciudadanos, empresas e inversores sufrirán las consecuencias de una separación turbulenta. Brexit es un juego de palabras que resume Britain Exit y se refiere al proceso por el que el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea. Para entenderlo hay que remontarse a 2016, cuando la propuesta de salir del bloque europeo se impuso por un referéndum popular por una ajustada mayoría. El resultado sorprendió y provocó un terremoto político que le costó el cargo al entonces primer ministro conservador, David Cameron. A partir de ese momento se abrió una negociación ultra compleja entre las fuerzas políticas británicas para decidir cómo se haría concretamente la salida de la Unión Europea. Las discusiones en el Parlamento giraron en torno a si era mejor un Brexit duro y sin concesiones o un Brexit blando, basado en una salida negociada con el bloque europeo. En el medio pasó de todo, conflictos internos en el Reino Unido, donde no todas las naciones que lo integran querían lo mismo. Hay que recordar que en las Islas Británicas hay varios países, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Idas y vueltas sobre la fecha fijada para el Brexit, amagues con un segundo referéndum que al final no se concretó y sobre todo la caída en 2019 del gobierno de Theresa May, la segunda premier que el Brexit se llevó puesta porque no logró el apoyo político suficiente para que el proceso fuera en los términos que ella proponía. Desde el año pasado el que agarró la manija del Brexit fue el nuevo primer ministro Boris Johnson, un excéntrico líder conservador que había sido uno de los principales impulsores de la salida de la Unión Europea en el referéndum de 2016. Después de mucho trajinar, logró una mayoría absoluta parlamentaria y desde que asumió, prometió abandonar la Unión Europea como sea, con o sin acuerdo con el bloque y sin ninguna concesión a los opositores. Johnson logró imponer la fecha que quería. El 31 de enero de este año, después de casi medio siglo, el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea. Ya no es un Estado miembro y por lo tanto no participa en la toma de decisiones del bloque ni está representado en sus instituciones comunes. El problema es que el portazo a Europa fue apenas el inicio de la etapa verdaderamente difícil, que es la que está ocurriendo hoy. En la ley de Brexit estaba previsto un periodo de transición, desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre, para llevar a cabo la fase dura de la negociación, es decir, para que Londres y Bruselas definan cómo van a relacionarse económicamente en el futuro. Mientras tanto, la situación permanece sin cambios para ciudadanos, consumidores, empresas, estudiantes, inversores, investigadores, para todos, tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido.
Pero ahora la fecha límite empieza a acercarse y todavía no hay un acuerdo. Es la consecuencia de haber intentado resolver en un año algo que usualmente lleva mucho más tiempo. Existen desacuerdos de fondo que embarran la cancha. La Unión Europea está exigiendo que el Reino Unido fije leyes de competencia parecidas a las suyas como condición para establecer un vínculo comercial similar al que el bloque ya tiene con otros terceros países. Aunque en los últimos días hubo algunas señales de acercamiento, el tiempo corre y la fecha final se acerca. Si para fin de año no hay acuerdo, la ruptura será total y la relación a futuro quedará muy dañada. La relación quedará dañada. La relación no está dañada ya. Bueno, pero lo preocupante también es qué significa, qué representa esto para el Reino Unido. Y para eso está aquí Sonia Aristimuño. ¿Qué tal, Sonia? Hola, Javi. Buenas noches. Como se dijo en el informe, todo divorcio implica ruptura, negociación y también tiene consecuencias. El caso de este divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea, ya una de las consecuencias la pagó la economía británica porque, como vamos a ver en la placa, su economía cayó el 2,5%. Y además, Javi, este acuerdo de retirada incluía una factura de divorcio, es decir, lo que el Reino Unido se comprometió a pagar al alejar el bloque, que vamos a ver que es un monto aproximado de 42.000 millones de dólares. Esto teniendo caro. Sí, esto fue según la última estimación de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que también aclara que este monto se calculó en base a la fecha de salida del 31 de octubre de 2019, pero que se va a reducir porque se extendió el periodo en el cual el Reino Unido se quedó en la Unión Europea. Me imagino que pedirán igual una moratoria diciendo, che, nos agarró también la pandemia a nosotros, ¿no? Bueno, también la economía del Reino Unido está golpeada por la pandemia, por sí, supuesto. Totalmente. Y tengamos en cuenta, Javi, que esta es una cifra representativa porque el Producto Bruto Interno del Reino Unido fue en 2019 alrededor de 2.850.000 dólares y lo que le aportaba a la Unión Europea anualmente era un monto de aproximadamente 13.000 millones de dólares. Bueno, a ver, seguramente vamos a seguir este tema con detalle porque a medida que se acerque la fecha habrá más inconvenientes y bueno, Sonia, espero que vos estés aquí para contarnos un poco más. Dale, gracias, Javi. Bueno, muchas gracias, Sonia. Ahora llega el momento de hablar de eso que sabemos más o menos. ¿Qué es eso que sabemos más o menos? En este caso, el anime. ¿Cómo el anime se relaciona con la política internacional? ¿Cuál es la cultura detrás de eso? Miraron este informe. Anime japonés, el invento oriental que fascina a Occidente. ¿Cómo llegaron unos dibujos animados japoneses a convertirse en uno de los consumos televisivos más globales de nuestra época? Esta es la historia del anime, el invento oriental que más fascina a Occidente. Cuando hablamos de anime, nos referimos a series animadas creadas en Japón, donde son un fenómeno masivo y una forma de arte tecnológico. Si te digo sus nombres, seguro alguna serie conoces. Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, Los Caballeros del Zodíaco, Ranma medio o Los Supercampeones. El anime se dibuja a mano y después pasa por un proceso digital cada vez más complejo de montaje y efectos visuales. Tiene una animación más limitada que los dibujos occidentales y algunos yates característicos, como las expresiones en primer plano, la suspensión del tiempo, la aparición de personajes históricos y, sobre todo, los personajes con ojos grandes y ovalados. Las series de anime suelen basarse en historias populares del manga, como se conoce el género de las historietas gráficas japonesas. Existe anime para todos los gustos y edades. En sus narraciones puede haber aventuras, mitología, romance, ciencia ficción, deporte, comedia, música o terror. La primera película de anime a color fue La leyenda de la serpiente blanca, que se estrenó en 1958. Un par de años después, el anime llegó a los Estados Unidos y desde entonces se abrió camino en el mundo. Hoy es una industria multimillonaria y codiciada por los grandes jugadores del negocio del streaming. Con series con millones de seguidores en su catálogo, como Los 7 Pecados Capitales o Beastars, Netflix es una de las plataformas que pisan más fuerte.
La empresa creó en su sede en Tokio un equipo dedicado exclusivamente a pensar el anime del futuro. Una de las discusiones que se vienen ahora es por el rol de la tecnología. Netflix quiere introducir la resolución 4K y el alto rango dinámico, o HDR, dos estándares que mejoran la calidad de la imagen, pero que son difíciles de alcanzar si la materia prima es un dibujo a mano en papel. Los artesanos del anime se resisten, pero Netflix ya está avanzando. Un ejemplo es el corto El Sol Naciente, que la plataforma lanzó este año. En los últimos años, el furor por el anime también dio origen al otaku, una subcultura urbana que es un fenómeno mundial. Sus seguidores desarrollan un fanatismo casi obsesivo por las series. Se visten y maquillan como sus personajes favoritos, asisten a convenciones, coleccionan artículos y merchandising, aprenden japonés y hasta usan filtros en las redes sociales para parecerse a los dibujos animados. Aunque el anime evoluciona al ritmo del consumo global, en sus historias persiste la tradición histórica y cultural nipona, con influencias del Bushido. ¿Qué es esto? La ética de la justicia, la lealtad, el honor, el deber, la valentía y el vínculo ancestral entre maestro y discípulo. De hecho, mucho de lo poco que acá sabemos de Japón lo intuimos gracias a series de anime que varios de nosotros ya consumimos alguna vez. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. ¿Cuál era tu anime? El mío, sin lugar a dudas, los Supercampeones. Y de hecho, a través de estos informes uno se va enterando de cosas. Por ejemplo, estaba en la cultura otaku y no lo sabía. Tengo mi camiseta, por supuesto, de Benji. Y he jugado con mi grupo de amigos también, todos con la camiseta de los Supercampeones. Cosas que se aprenden haciendo un poquitito de esta mirada sobre la política internacional. Bueno, pero de otra manera. Hasta acá fue el Desorden Mundial. Si te gustó, si no te gustó, si te gustaría que hablemos de otras cosas, contanos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, así podés verlo en la semana y compartirlo también con amigos. Esperamos que les haya gustado el programa y esperamos también que dentro de este desorden mundial, después de este programa, les haya quedado todo un poquito más claro. Hasta la semana que viene.